Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. La palabra en Números capítulo 12 y vamos a hablar en esta mañana las consecuencias de la murmuración. Las consecuencias de la murmuración. Algo tiene que pasar en esta mañana. Hay muchas cosas que han estado deteniendo la bendición, la asistencia, que han estado perjudicando nuestra salud. Y yo le decía al Señor, Señor, dame una palabra. Y el Señor me guió a hablar sobre la murmuración. La murmuración detiene las finanzas, la murmuración detiene la salud, la murmuración lleva a la muerte. La murmuración, amados hermanos, estanca la bendición. Todas estas cosas vamos a verlas en esta mañana, como la murmuración puede contaminar tu vida. Así que esperamos de que todos los que están atrás, que no van a participar, Juan David, estén acá ya todos, ¿ya? Colabórame ahí, al favor. Números capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra. Vamos a leer solamente una parte del capítulo 12, porque tenemos mucho material en esta mañana. Y dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón. Yo decía, no, esto no me coincide, estoy en Éxodo. Yo dije, no dice nada de María ni de Aarón. Perdón, hermanos. Ya vamos a llegar. Éxodo, Números, sigue después de Éxodo. Bueno, María y Aarón murmuran contra Moisés. Ahora sí, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer negrita, cusita, que había tomado, porque sí, era una negrita, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Y lo oyó quién? Jehová. Y aquel varón, versículo 3, y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo, al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Repita conmigo: Jehová descendió. Más duro: Jehová descendió. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa. Cara a cara
hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra Aarón y contra María. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Cierra tus ojos y digámosle juntos al Señor: Señor, háblame en esta mañana. Señor, por favor, háblame en esta mañana. He venido a escuchar tu voz y quiero que hables a mi corazón. Señor, tú que eres el que conoces las necesidades, tú que eres el que conoces el corazón, tú que eres el que conoces a tu iglesia, Señor, nos vas a hablar para que podamos enderezar nuestros caminos y para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Gracias por hablarnos en esta mañana, papito lindo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Cómo les parece, amados hermanos, que la murmuración no es mentira? La murmuración es una verdad, pero que depende es la intención con que uno dice lo que está hablando. ¿Era mentiras que la mujer de Moisés era negrita o era negra? No, era verdad. Era verdad. Pero ¿con qué intención está hablando Aarón y María? Con la intención de murmurar contra el siervo de Dios y desprestigiar la esposa que él tenía. La murmuración, escuche bien, es una delicia para el que murmura. Para el que murmura es algo que la persona está complacida murmurando del otro. En la murmuración, la persona nunca se va a meter. Está metiendo es a los demás. La persona no se va a involucrar, está involucrando a otros en una murmuración. Y amados hermanos, cuando yo murmuro de otro, me estoy exaltando a sí mismo. En este caso, amados hermanos, lo que estaba haciendo Aarón y María eran exaltándose a sí mismo y diciendo: es que por nosotros y a través de nosotros Dios también habla, no solamente por Moisés. Como quien dice: es que Él no solamente es el ungido, sino que nosotros también somos. ¿Y estaban diciendo mentiras? No, estaban diciendo verdad. Ellos también. Él era el sacerdote y el más importante de Israel, Aarón. María, ¿quién era? La profetisa, que a través de ella se hablaba palabra de Dios, pero solamente a través de sueños y revelaciones, porque Dios le mostraba algo. Pero, amados hermanos, ¿estaban diciendo mentiras? No, no estaban diciendo mentiras, pero estaban murmurando. Iglesia, téngase firme en esta mañana. Todos nosotros hemos llegado a murmurar, de una o de otra manera.
Y quiero a través de la palabra hacerles ver en esta mañana que la murmuración es una maldición que hay en medio de la iglesia y que debe ser desarraigada para que la presencia de Dios y para que los cielos de Dios verdaderamente se abran sobre esta iglesia en todas las dimensiones. Entonces, amados hermanos, en primer lugar, la murmuración detiene la bendición de Dios. La Biblia dice claramente que Dios se apartó del tabernáculo. La presencia de Dios se fue, pero vino sobre ellos el ardor de la ira de Dios sobre Aarón y sobre María. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros, sin querer queriendo, como el chapulín colorado, resultamos hablando lo que no debemos de hablar? Y nos creemos como lo más santo de la película. Nos creemos como los más perfectos y como los mejores. Y por debajeamos, permítame este término, o sea, hacemos menos a los demás que nosotros mismos. Y nos creemos muy importantes. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos dicho verdades, pero con el anhelo solamente de murmurar? Y cuando una persona le dice a usted, ¿y tú qué piensas? Si tú te involucras, ese es el propósito de Satanás. Ese es el anhelo del diablo, que nosotros detengamos las bendiciones que Dios quiere derramar. Mire, toda clase de personas que murmuran y mantienen murmurando. La Biblia dice, amados hermanos, de que esa clase de personas están deteniendo la bendición. Ustedes se han preguntado la iglesia por qué no ha crecido, por qué hay enfermedades. Yo no le voy a decir por qué. Cada uno de nosotros vamos a sacar conclusiones en esta mañana, el porqué de las cosas. Pero esta es una de las consecuencias en una congregación. La Biblia dice claramente, amados hermanos, que María resultó gravemente afectada por la murmuración. De tal manera que dice la Escritura que le cayó una lepra que le cubría todo el cuerpo. La Escritura dice, usted sigue leyendo la Escritura, y la Escritura dice que enseguida Moisés comenzó a clamar delante de Dios y a decirle, por favor, quítale. Además, no solamente que es una profetisa, que es una sierva de Dios, sino que es mi hermana de carne. Mire, es que no solamente ellos eran siervos de Dios, sino que Aarón y María eran ¿qué? Hermanos de carne de Moisés. Y se había levantado contra el siervo de Dios. Estaban diciendo mentiras, estaban diciendo verdades, pero estaban murmurando. En esta mañana lo que Dios quiere es limpiar la iglesia de toda contaminación. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere limpiar, porque somos muy buenos para mover la lengua, la única que no tiene hueso, pero que se jacta de cosas grandes. La lengua, un miembro pequeño, mi amado hermano, pero que muchas veces ataja y roba las bendiciones en medio de la iglesia, en medio de su familia, en medio de su vida. Y se llama ¿qué? La lengua. La murmuración. La Escritura dice, amados hermanos, que Aarón no fue contaminado porque él rápidamente, según el versículo 11, reconoció su pecado. María no lo reconoció. La Biblia dice que él
oh Señor mío, contra ti la hemos embarrado, locamente hemos hablado, a la ligera hemos hablado. Y él se metió ahí en el cuento. Y dijo, perdóname. Y Dios le perdonó. Y guardó su cuerpo, guardó su salud. Y clamaron por María y le dijo, no, 7 días estará fuera del campamento y sufrirá el rigor y será castigada por lo que ha hecho contra mi siervo Moisés, porque es un hombre santo, porque es un hombre que es sin tacha, es un hombre de buen testimonio, es un hombre que habla cara a cara conmigo y Jehová lo defendió. Así que mi amado hermano, Dios defiende a sus siervos, pero el que es afectado es aquel que murmura, es aquel que se levanta, mi amado hermano, para murmurar, para criticar. Ay, a mí no me gusta cómo están dirigiendo los coros. Y entonces el otro dice, ay, pues a mí tampoco. Y ahí ya está murmurando. Puede ser que están diciendo verdades, que el culto no estuvo como tan bueno. Pero ¿cuál es la intención? La intención en ese momento es murmurar. Voy a colocarle un ejemplo muy sencillo. En estos días hemos estado viviendo un fenómeno que hace mucho tiempo no lo vivíamos. Y es que nos están quedando muchas sillas vacías. No lo habíamos llegado a vivir. Pero yo le hago una pregunta, ¿con qué intención estás hablando? Si tú solamente hablas y no te involucras, estás murmurando. ¿Sabe cómo no estás murmurando? Cuando dices, Señor, algo está afectando a tu iglesia y hemos pecado. Ahí me estoy involucrando yo y no estoy murmurando. Algo está sucediendo. Si es algo de pecado, perdónanos, Señor. Pero si estás diciendo todo lo contrario, ¿qué será lo que está pasando? Comenzando por el pastor, comenzando por los líderes. Yo estoy muy bien, no está diciendo que está bien espiritualmente, pero ya está diciendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? Que yo no sé qué más. Ahí ya está murmurando y está siendo afectada su vida familiar y todo su entorno. ¿Cuántos dicen amén? Ay. La murmuración, amados hermanos, de la misma manera como afecta la vida espiritual, la obra del Espíritu Santo, el fluir de Dios, hay un estancamiento espiritual. Por ende, mi amado hermano, le vino una enfermedad a María. Preguntémonos, Dios, ¿qué está haciendo a través de la enfermedad? ¿Qué le está permitiendo en estos días? Solamente le hago eso, le digo eso. Número 2. La murmuración trae muerte. Vamos a mirar en el capítulo 13, versículo 31 y 32. Capítulo 13, no nos vamos a mover de ahí los de medios, no nos movamos de ahí de ese entorno porque ahí vamos a estar. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres demasiados grandes de estatura. ¿Sabe? Dios había permitido que a través de Josué, que a través de Moisés, mandara 10 espías para mirar, ya estaban cerca de la tierra prometida. Entre los 10 mandaron a Josué, hijo de Jefone, y mandaron ¿a quién? A Caleb, hijo de Nun. Pero cuando ellos regresaron, Josué y Caleb
trajeron un racimo de uvas. ¿Y sabe cómo lo trajeron? ¿Cómo trajeron el racimo de uvas? En el hombro. La punta de la vara estaba en el hombro de Josué y la punta de la vara en los hombros de Caleb. Tremendo racimo de uvas. Trajeron otras cosas, amados hermanos, hasta donde ellos podían, porque por lo grande, por la abundancia que había, no pudieron traer más. Pero los otros 8 comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal. Pero algo que quiero decirles, amados hermanos, ¿por qué trae muerte? Porque Dios aborrece la murmuración. Vamos a mirar en el mismo capítulo 14, del versículo 27 al 29. Capítulo 14, del 27 al 29. Versículos 27 al 29. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Dios estaba enojado. Que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Versículo 29. Versículo 28, perdón. Diles, vivo yo. Está diciendo Dios a Moisés. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué había sucedido, amados hermanos? Los 8 contaminaron el resto del pueblo. La murmuración de los 8 llegó al oído y al corazón de una multitud, porque eran 1.500.000 aproximadamente. No quisieron escuchar a Caleb y a Josué, sino que escucharon más bien a los murmuradores. Y mire lo que sucede, amados hermanos, en el capítulo 14, versículo 37. Pues los 10 que habían mandado eran príncipes, no mandaron a cualquiera. Sin embargo, eran murmuradores. Los 8 de los 10, los 8 eran murmuradores. Dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Vuelvo a repetir, aquellos 8 varones que hablaron mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Repita conmigo, Dios aborrece la murmuración. Dígale a su hermano, Dios aborrece la murmuración. Dios aborrece la murmuración. Estamos hablando que los que hasta aquí han murmurado son líderes. Aarón, el sacerdote. María, la profetisa. Los 10 que mandan para espiar la tierra y para mirar, por eso llamaban los 10 espías, eran príncipes. No era cualquiera, eran príncipes. 8 de ellos murmuraron y hablaron mal de la tierra. Escuche, iglesia, usted no puede hablar mal de esta tierra. El que habla mal de Tuluá, mi amado hermano, donde usted vive, está acarreando maldición contra esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo a la gente, mi amado hermano, yo puedo pasar muy rico en Cartagena, en Bucaramanga, donde Dios nos ha llevado en estos últimos años. Y yo le digo a mi esposa, muy bueno he pasado, pero para mí es una delicia cuando estoy entrando a la ciudad de Tuluá, porque Tuluá es tierra de bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta ciudad? Tuluá es tierra de bendición. Tu trabajo es tierra de bendición.
Tu familia es tierra de bendición. Pero ¿qué estás hablando de tu familia? ¿Qué estás hablando de tu trabajo? ¿Qué estás hablando de tu tierra, mi amado hermano? Este lugar es tierra de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Qué tristeza es, mi amado hermano, escuchar cuando un hijo murmura de sus padres y de su familia. Qué tristeza es escuchar cuando un hijo del hacedor de milagros murmura contra su propia iglesia. Es parte, come aquí, alaba aquí, exalta aquí al rey, aprende aquí, pero está hablando mal de su propia familia. Dios no te ha traído aquí para que hables mal de esta iglesia. Dios te ha traído aquí para que seas parte importante de un proyecto que Dios tiene para esta ciudad. Y hoy me levanto como siervo de Dios y como pastor que Él ha colocado sobre esta congregación, que es necesario que le pidamos perdón al Señor porque hemos pecado delante de Él, hablando mal de nuestra propia iglesia, de nuestros pastores. Murmurar es tan fácil. Hablar de los demás es tan fácil. Pero las consecuencias son terribles. Se detiene la bendición. Y porque se detuvo la bendición, cayó enfermedad sobre una de las siervas de Dios. Número 2. Murieron los 8 príncipes. Dice la Biblia que les cayó una plaga. ¿Qué es lo que está cayendo ahora? Repita duro conmigo. Plaga. Plaga. Y tenemos que echar fuera la plaga, dejando de hablar de Dios, dejando de hablar, mi amado hermano, de nuestras autoridades, dejando de hablar mal de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por pequeño que usted hable mal, por algo insignificante que usted hable mal, usted está cayendo ya en maldición. Ah, es que por acá no se ve el pastor. ¿Es mentira? ¿Es verdad? Pero ¿por qué no le está diciendo, Señor, yo no sé la situación de mi pastor? Señor, yo no entiendo, no sé, tú eres el que lo sabes todo. Y de pronto en ese momento hasta estaré necesitando una oración suya, no una murmuración. Diga conmigo, ay. Y ahí atajamos la bendición. Pero Dios me ha traído en esta mañana para hablarte al corazón que tenemos que acabar con la murmuración. No eran cualquiera los que estaban allí, amados hermanos. Eran príncipes. Léase todo el capítulo 14. Por el tiempo no se lo leí, mi amado hermano. No he querido ni mirar el reloj siquiera, porque son 4 puntos y vamos en el 2. Vamos al tercero. La murmuración cancela la bendición. La murmuración cancela la bendición. Recuerde, mi amado hermano, de que hay un estancamiento espiritual en primer lugar. Segundo lugar, hay muerte. Y tercer lugar, detiene la bendición. En el capítulo 14, amados hermanos, de Números, ellos ya estaban a las puertas, ya estaban para pasar al otro lado y conquistar la tierra prometida. Pero por la murmuración, no solamente de los 8 príncipes, sino del resto del pueblo, detuvo la bendición Dios de dárselas en cantidad nada más al otro lado.
Puede ser que a veces la bendición está ahí a las puertas, pero por una murmuración, por una contaminación que traemos a nuestra vida, detenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ellos estaban a las puertas de la tierra prometida, estaban cerca de coger y abrazar la bendición, pero por una murmuración, 8 príncipes cayeron muertos. Y ahora vamos a ver la gran mortandad que hubo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. A veces la vida de nosotros se ha pasado en medio de murmuraciones y no de alabanza y adoración. Siempre hay un antídoto para las enfermedades. ¿Cuál es el antídoto, amados hermanos, para una llaga y para una infección en el cuerpo? ¿Cuál es el antídoto? ¿Ustedes lo saben? La penicilina. ¿Sí? ¿Cómo es que le llaman a este remedio? Antibiótico. Es el antídoto. Es lo que sana. Y lo que va a sanar la murmuración a partir de hoy será la adoración y la alabanza. Será, en tercer lugar, comenzar a hablar bien. Dejar de hablar lo malo y comenzar a hablar bien. ¿Y usted qué piensa de Julana? Ay, cuando alguien viene y le dice, ¿usted qué piensa de Julana de tal? O usted, ya viene a murmurar. Párelo en seco. Dígale, hijo, si usted viene a murmurar, no te voy a escuchar. Si tú vienes a hablar mal de otra persona, no te voy a escuchar. Más si tú estás hablando de tu casa, de tus padres, estás hablando de tus abuelos, estás hablando de tus hermanos, estás hablando de tu familia, a partir de hoy cancela eso, porque no puede haber bendición sobre tu vida. A mí me parece vuelvo a repetirlo, tan triste que un hijo vaya a hablar mal de su familia, de sus padres, donde está comiendo, donde está durmiendo y hablando mal de ellos. Los hay porque los hay. O manejándose mal, siendo desobediente, ingrato, siendo rebelde. No puede ser. Por eso no hay bendición en tu casa. Pero hoy Dios quiere devolverte la bendición. Yo estaría diciendo amén. Dios quiere devolverte la bendición si dejas de murmurar. Hoy Dios quiere devolverte la bendición si comienzas a adorar, a alabar y a hablar bien de lo que has hablado mal. ¿Cuántos dicen amén? Aarón enseguida reconoce su pecado. Oh, mi Señor, no. Usted es la autoridad. Dios lo ha colocado aquí. Aarón reconoce enseguida. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, la murmuración trae problemas económicos. La murmuración trae problemas económicos. Miremos el 14:49, a ver si que no tengo aquí el capítulo, tengo el versículo. Miremos el 14:49, ¿no hay? Donde dice que murieron más de 14,000. Capítulo 16, perdón, sí lo tengo acá. Capítulo 16, el pueblo volvió a murmurar en el capítulo 16. Oiga, tan conchuda esta gente, hermano. ¿Ah? Mire lo que le pasó a María. Mire lo que le pasó a los príncipes. Y en el capítulo 16 vuelven a murmurar.
Usted lee todo el capítulo 16 y ya no es los príncipes, ya no es María, sino todo el pueblo que se levantó a murmurar contra Moisés. Y mire lo que dice en el versículo 49, ya resumiendo el capítulo 16. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. No tocamos la rebelión de Coré hoy, pero la rebelión de Coré fue ¿por qué? Por murmuración, porque se levantó contra el siervo de Dios, toda una familia, y no eran tampoco cualquieras. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Los cantores, los de la alabanza, los del altar, y se habían levantado contra Moisés, que era la autoridad. Y dice la Biblia que sin contar los de Coré, murieron más de 14,000. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 16 me está diciendo: ay, estábamos mejor allá en Egipto, rascándonos la barriga. Estábamos mejor en Egipto como esclavos, al borde de las ollas, comiendo y bebiendo. Y aquí hemos venido y ni siquiera agua hay en el desierto. Y eso fue vez tras vez que el pueblo de Dios murmuró. Y por eso no pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. Y murieron más de 14,000 personas ese día. Hay dos oportunidades cuando Dios desciende. Y ya estoy terminando. Hay dos oportunidades cuando Dios desciende. Cuando su presencia está tangible. Cuando el pueblo murmura, ahí estaba Dios. ¿Pero con qué? Con fuego consumidor. Cuando el pueblo murmuraba, ahí estaba Dios para destruirlos. Ahí estaba Dios enojado contra el pueblo. Pero también Dios desciende, y su presencia desciende a través del aroma de la adoración y de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Juan David. Hay dos momentos en el cual Dios desciende. Vuelvo a repetir. Cuando el pueblo murmura, Dios desciende y los acaba. Trae maldición. El enojo se enciende contra su pueblo. No pueden prosperar. Las cosas no les salen bien porque hay murmuración. Pero también Dios desciende cuando hay un pueblo que adora, que alaba y que exalta su nombre. Usted hoy decide, mi amado hermano, si sigue murmurando y atajando las bendiciones de Dios, trayendo muerte, trayendo enfermedad, que la bendición de Dios se detenga, que la unción de Dios se detenga, que la situación económica se detenga. O usted hoy se decide, mi amado hermano, a decir: yo quiero ser un instrumento de adoración y de alabanza para el Señor, porque yo quiero cielos abiertos en este año sobre mi vida. Amén. Colóquese de pie, démosle gracias a Dios por la palabra.